Hola chicos y chicas, vamos a estar hablando sobre los índices de biodiversidad. Les saluda Tilma Gamboa. Específicamente vamos a hablar de tres índices de biodiversidad. El índice de Shannon, el índice de Margalef y el índice de Simpson. Hay otros índices más para medir la biodiversidad de un ecosistema. Sin embargo, vamos a utilizar solamente esos tres. Ahora, hablemos sobre el índice de Shannon. El índice de Shannon es muy utilizado en la ecología para medir una biodiversidad específica y es muy sencillo de utilizar puesto que nada más hay que aplicar esa operación matemática que se les muestra ahí, en donde H representa el índice de Shannon, Pi representa la abundancia relativa, Ni el número de individuos de la especie y N mayúscula representa el número total de individuos. Como punto importante cuando hablamos del índice de Shannon, hay que recordar esto. Cuando los valores que me dan son menores a 2, significa que la biodiversidad está muy baja. Pero si los números que me dan son valores mayores a 3, indica que la biodiversidad del lugar es muy alta. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que en ese ejemplo tenemos 31 individuos para un total de 29 especies y el número total de individuos por especie se muestra en la parte inferior. Ahí lo pueden observar. Más específicamente lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos el número de especies, tenemos 29 especies y aquí tenemos el número de individuos por cada una de esas especies que ahí se encuentran. Después lo pueden verificar con más tiempo. Luego, la abundancia relativa se saca nada más dividiendo el número de individuos que tenemos entre el número total de individuos. Entonces, aquí tengo 1, lo divido entre 31. Y así vamos dividiendo cada uno de ellos para tener lo que es la abundancia relativa de forma individual. Luego, lo que hacemos es algo muy sencillo. Aplicamos una pequeña ecuación en donde multiplicamos la abundancia relativa por logaritmo natural de la abundancia relativa. Entonces, aquí en esta otra parte, en esta columna de aquí, hice cada uno de los cálculos de forma individual y después nada más procedí a sumarlos. El número me va a dar en negativo, puesto que todos los valores tienen números en negativo, tal y como lo pueden ver. Por eso, la fórmula original tiene un menos al frente del signo de sumatoria, lo que indica que el valor al final va a ser positivo. En este caso, después de proceder a los cálculos correspondientes, vemos que el valor del índice de Shannon es de 3,34. Y de acuerdo a lo anteriormente hablado, como el valor es mayor a 3, se dice que hay una alta biodiversidad. Índice de Margalef. En este caso vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. Es uno de los índices más sencillos de utilizar. Y hay algo aquí que es muy importante. Si los valores me dan menores a 2, indica que la biodiversidad es menor. Pero si los valores que me dan el cálculo específico en este caso es mayor a 5, significa que vamos a tener una alta biodiversidad. Ahora bien, igual tenemos el mismo ejemplo con el mismo número de individuos, el mismo número de especies y el mismo número total de individuos por especie. Y vamos a proceder entonces a calcular el índice de Margalef. Utilizando entonces la ecuación matemática que nos dieron, vamos a tener entonces que ES menos 1 va a dividirse entre el logaritmo natural de n. De n, que es el número total de individuos que hay en el lugar. Entonces, tenemos la cantidad de especies que eran 29, 29 menos 1, dividido entre el logaritmo natural de 31. Me da un valor de 8,15. Entonces, por eso se dice que tenemos una alta biodiversidad, puesto que los valores son mayor a 5. Entonces, tal y como mencionaba antes, el índice de Margalef es uno de los más sencillos de obtener y da datos muy concretos. Bueno chicos, en el caso del índice de Simpson, igual que en los anteriores, vamos a tener una ecuación matemática con la cual vamos a trabajar,
que es esta que encontramos aquí, donde DS significa el índice de Simpson, NI va a significar el número de individuos de la misma especie y N mayúscula significa el número total de individuos. Aquí 0 va a significar el número de más alta biodiversidad. Entonces, entre más cerca de 0 nos dé el valor, mejor biodiversidad vamos a tener. Ahora, entre más cerca de 1, menos biodiversidad vamos a tener. Igual vamos a tomar en cuenta el mismo ejemplo con la misma cantidad de número de individuos, de número total de especies y de número de individuos por especie. Entonces, procedemos a hacer el cálculo, ¿verdad? En este caso, aquí lo que hice fue en una pequeña tablita en donde agregué ya todos los valores, ¿verdad? En esta parte de arriba lo que hice fue de una vez multiplicarlo y esto es 1 por 1 menos 1, que en todo caso sería 1 por 0. 1 por 0, 0 y ahí se van dando todos los cálculos, excepto en este caso de aquí, que tengo 2 por 2 menos 1, que me va a dar 1, entonces 2 por 1, 2. Este es el valor que me da y ustedes continúan sacando el valor, ¿verdad? De esto y le va a dar aquí otro 2. Después lo que hacen es sumarlo todo y en este caso a mí lo que me dio fue 4, que es este 4 que ustedes logran ver aquí. Luego, analizando esto un poco más, vemos que N significaba el número total de individuos por especie, que en nuestro caso es 31, y lo que hacemos es multiplicar 31 por 31 menos 1, que sería 30. Entonces 31 por 30 me da 930. Ahí ustedes lo pueden verificar con la calculadora. Y después lo que hacemos es aplicar el resto de la fórmula. O sea, 1 menos 4 dividido entre 930 y me va a dar el siguiente valor, 0,995, que en total sería 0,9 si lo llegáramos a redondear así. Vean, este caso, vean que la biodiversidad que a mí me está dando dice que es un valor muy baja de biodiversidad. Se preguntarán, ¿por qué Simpson me da una biodiversidad baja si Margalef y Shannon me dieron una biodiversidad alta? Ok, la diferencia de estos con respecto a los demás es que Simpson, él aplica especialmente a la cantidad de individuos que hay en una misma especie. Entonces, el porcentaje como tal me está diciendo que apenas hay uno por cada una de esas especies. Entonces, es como muy poco variable, o sea, que hay muy poca biodiversidad. Quizás tenemos muchas especies, pero no significa que sean muy variables. O sea, ocupamos que ellas se puedan reproducir y que puedan llegar a tener descendencia. Y si tenemos solamente un individuo por cada especie, no vamos a tener esa descendencia. Bueno chicos, como pueden ver, este tema se las trae. Estudien bastante, repasen bastante y ahí nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias.